Hola, buenas tardes. Gracias, Jaque, por la introducción, como siempre. Damos gracias al Señor que podemos estar otro día compartiendo su palabra en este programa de Simplemente Jesús. Estoy un poco resfriado, así que les pido perdón si se me complica a la hora de hablar. Quiero dar un repaso de lo último que vimos en el último programa, ya que la semana pasada no pudimos estar. Estamos estudiando la epístola de Judas, ya estamos allí en el final, ya nos queda muy poco, nos queda este mensaje y otro más para poder concluir con la carta. Y en nuestro último programa hablamos acerca de las disciplinas espirituales que Judas menciona. Vimos que estas disciplinas son para combatir la apostasía, pero además son disciplinas que nos van a servir en nuestro día a día como cristianos. Mencionamos la primera disciplina, que era edificarnos en nuestra santísima fe, como dice aquí Judas, y esto se logra a través del estudio y la meditación de la palabra de Dios. Luego vimos que debemos orar en el Espíritu, quiere decir que debemos orar con la guía y con el poder del Espíritu Santo. Luego que debemos conservar el amor de Dios, ¿no? Debemos conservarnos en el amor de Dios. Y por último, esperar ardientemente la venida de Cristo. Esas fueron las 4 disciplinas que vimos en nuestro último mensaje. Y mencioné a lo último que en esos pasajes del versículo 20 al 21 está la Trinidad. Orando en el Espíritu, conservándonos en el amor de Dios y esperando la venida de Cristo. Ahí está la Trinidad. Nosotros tenemos una relación con el Dios Trino. Y en el día de hoy, mis hermanos, veremos que Judas menciona acerca de cómo los cristianos, en medio de la apostasía, deben mostrar misericordia con otras personas, incluido con los falsos maestros, ¿no? A lo largo de la carta hemos hablado mucho de los falsos maestros y hoy vamos a ver cómo los cristianos, cómo nosotros debemos mostrar misericordia, incluido con esas personas que promueven otras enseñanzas. Y cuando digo misericordia, no me estoy refiriendo a que debemos adoptar las enseñanzas de los apóstatas y bueno, cada uno enseña lo que quiere y no pasa nada, somos todos hermanos. No me estoy refiriendo a eso. De hecho, dejamos en claro que el cristiano debe luchar ardientemente por la fe. Eso lo vimos en el versículo 3. Pero a pesar de esto, que el cristiano debe luchar por la fe, debemos mostrar misericordia en el sentido de predicar el evangelio incluso a los falsos maestros. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Les invito que lean, que abran sus Biblias en Judas. Vamos a leer del versículo 17 al 23. Vamos a leerlo todo para entender bien el contexto. Dice así, Judas 17 al 23. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo de que podemos compartir tu palabra. Te pedimos que seas tú hoy enseñándonos, Señor, a través de esta epístola que escribió Judas, Señor. Te pido que me ayudes a mí a la hora de exponer este mensaje, Señor, y que todo lo que está en nuestra mente ahora que nos distrae o que no nos deja estar totalmente atentos a tu palabra, que lo hagamos a un lado, que lo dejemos en tus manos y que ahora solamente podamos entregarnos delante de ti para escuchar tu palabra y para luego esa palabra nos transforme, Señor, y nos haga la imagen de Cristo, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias por Radio Bíblica Siloé, por los hermanos que están en los controles. Y también te pedimos, Señor, que tú sigas bendiciendo este programa y también bendiciendo a todos los hermanos que vayan a escuchar, Señor. Te agradecemos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. El mensaje de hoy lo titulé Misericordia con los que dudan. Y bueno, obviamente elegí ese título en base al versículo 22. Hoy vamos a ver el versículo 22 y 23. Nos vamos a detener en ese pasaje. Y lo dividí en 3 partes el mensaje de hoy. Primero vamos a ver misericordia con los que dudan.
versículo 22. Luego misericordia con los convencidos, versículo 23. Y misericordia con los comprometidos, el mismo versículo 23, pero la segunda parte. Repito, punto 1, misericordia con los que dudan. Punto 2, misericordia con los convencidos. Punto 3, misericordia con los comprometidos. Y vamos con nuestro primer punto, misericordia con los que dudan. Versículo 22. Algunos que dudan, convencerlos. ¿Quiénes son estos algunos que dudan? Bueno, esto quiere decir que hay ciertas personas que están dudando acerca de la verdadera fe o la verdadera doctrina. Mis hermanos, hay personas que no saben lo que creen, no tienen ni idea. Están ahí dudando si será verdad esta doctrina o si será verdad la otra, si será verdad lo que me dijo este grupo de personas, si será verdad lo que me dijo el otro grupo. Son personas que no saben, están dudando. Y este grupo de personas, como el que veremos luego, no son cristianos. Estos tres grupos de personas que hoy vamos a ver no son cristianos. No son personas que han nacido de vuelta. De hecho, a medida que avancemos, veremos que algunos se encuentran en peor grado que otros. Pero estos que dudan son personas que aún no han abrazado o no se han convencido completamente de la verdad del Evangelio. Están ahí dudando. ¿Y qué dice Judas? Dice, algunos que dudan, convencerlos. La palabra convencerlo también se puede traducir como tener compasión o tener misericordia. Estas personas necesitan misericordia y mucha paciencia porque todavía no han llegado a una conclusión firme en cuanto al Evangelio y en cuanto a Cristo. Y nuestra tarea como cristianos es ayudar a estas personas a que abracen el verdadero Evangelio. Y debemos hacerlo con mucho amor y con mucha paciencia. Debemos tener cuidado con la duda. Debemos tener cuidado con la duda. Todos en algún momento de nuestras vidas nos cuestionamos ciertas cosas. Eso le pasa a todos, incluso a los que son cristianos. Pero mis hermanos, nunca debemos cuestionar la palabra de Dios. Santiago, capítulo 1, versículo 6, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Las personas que dudan son personas que van de allá para acá, como una onda del mar, dice Santiago. Un día creen una cosa, otro día creen otra, y eso tarde o temprano va a traer mucha desesperación en la vida, sobre todo en la espiritual. Debemos ser cristianos convencidos plenamente de la palabra de Dios, convencidos de la doctrina de Dios. Efesios 4, versículo 14, dice el apóstol Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo está diciendo que no nos dejemos llevar por todo tipo de doctrina. Mi hermano, no te dejes llevar por esas cosas que suenan bonitas. Cuidado con aquellas enseñanzas que suenan muy bonitas, muy místicas. Debemos ser personas que estén puramente convencidas de la palabra de Dios, ancladas en la verdad del Evangelio, firmes en la doctrina de Cristo. Así debemos ser los cristianos. Pero estas personas que dudan, que menciona aquí Judas, están ahí. No están totalmente convencidos de la verdad de Dios. Ahora, ¿cómo deberíamos responder nosotros con este tipo de personas? Bueno, primero voy a mencionar cómo no deberíamos responder. Escuchen bien, cómo no deberíamos responder con este grupo de personas. Y no deberíamos alejarnos de estas personas. No deberíamos alejarnos. Hay cristianos que ven a alguna persona que está dudando de la palabra de Dios y no muestran interés y se hacen a un lado. No, es que fulanito, mirá, no sabe ni lo que cree. Déjalo ahí. Pero no debería ser así. Tu deber como cristiano es mostrarle la verdad a esa persona. Todos hemos llegado a Cristo con muchos errores doctrinales y con muchas filosofías en nuestra mente antibíblicas. Todos. Nadie llegó siendo un santo a los pies de Cristo. Nadie.
Nadie ha llegado a Cristo sabiéndolo todo y teniendo una teología 100% bíblica. Yo, cuando recién me convertí, tenía una teología bastante distinta a la de ahora. Y creo que ahora, por la gracia de Dios, mi teología es más bíblica, o al menos eso intento. Pero estamos todos los días aprendiendo cosas nuevas de Dios, de la palabra de Dios. No lo sabemos todo. R.C. Sproul dijo algo muy interesante y que me gustó mucho, y lo voy a citar. Dijo: todo tipo de cristiano tiene todo tipo de debilidades y errores teológicos. Nadie puede decir yo sé todo. Todos los misterios de Dios yo lo sé. Toda la teología yo la sé. Yo sé todo. No, nadie puede decir eso. Incluso hasta el día de hoy nuestra mente, mis hermanos, va siendo renovada por la palabra de Dios. Romanos 12. Ahora, si esto sucede con los cristianos, imagínense con las personas que no son cristianas, que son influenciadas por el mundo. Y además, con toda la apostasía que hay hoy, es normal que muchas personas duden o no tengan las cosas claras. Es normal. Es normal que las personas vean muchos tipos de evangelios, porque tristemente hoy las iglesias están predicando otros evangelios. Es normal que las personas no tengan la doctrina de Cristo clara. Por lo tanto, no debemos alejarnos de las personas que dudan, sino que al contrario, mostrarles la verdad. Y eso se va a hacer con mucho amor y paciencia. No va a ser de un día para el otro que tú le vas a hablar a alguien y esa persona ya va a sacar todas las dudas de su vida. No, tiene que ser con amor y con paciencia. A veces va a ser necesario verse con esa persona y llevarla a un lugar a solas y hablarle varias veces y mostrarle el evangelio varias veces y tratar de aclarar sus dudas. Y mis hermanos, algo importante aquí: nosotros no vamos a convencer a nadie. Escuchen bien esto: no vamos a convencer a nadie. Está fuera de nuestro alcance eso. El único que puede convencer a alguien es Dios. El único que puede convencer de pecado es Dios. El único que puede llevar a una persona a Cristo en arrepentimiento y fe es Dios. Nuestro deber es mostrarle a esa persona el Evangelio y el Espíritu Santo va a obrar conforme a su voluntad. Juan 16:8, cuando Jesús habla acerca del Espíritu, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Muchas veces nosotros queremos convencer a las personas con nuestros métodos, con discursos, queremos ganar en debates. Pero mi hermano, la única manera en la que tú puedes ayudar a esa persona que está dudando acerca de la verdadera fe es enseñándole el Evangelio y llevándolo a la Biblia. Tus métodos no van a servir. Solamente los métodos de Dios sirven. Por lo tanto, cuando nos topemos con alguien que esté dudando, y que nos vamos a topar muchas veces, debemos mostrar amor y paciencia con esa persona, mostrándole el Evangelio y llevando a esa persona a la Escritura. Y Dios va a obrar para disipar y para quitar toda duda de esa persona. Y luego esa persona, si el Señor así lo quiere, va a poder ser convencida acerca de la palabra de Dios, acerca de Cristo, verá su pecado y creerá solamente en Cristo para vida eterna. Pero nuestro deber es llevarlos al Evangelio y Dios va a obrar. Entonces, este es el primer grupo, los que dudan. Ahora vayamos al segundo grupo: misericordia con los convencidos. Versículo 23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Comienza el versículo 23 diciendo Judas: a otros salvad. Estos otros que ahora menciona son personas que se han comprometido con las falsas enseñanzas de los apóstatas. Estos están peor que los que dudan. Porque ya no están dudando,
sino que ahora se han dejado llevar por el error. Por lo tanto, mis hermanos, este grupo de personas necesitan atención inmediata para que sean conducidos a la verdad. Como dice el comentarista William MacDonald, están al borde del precipicio, listos para saltar a las llamas de la apostasía. Este grupo de personas son personas que creen cosas contrarias a la verdad de la Biblia. Y no solo eso, sino que viven bajo esas verdades. Están en mayor peligro. Por eso Judas dice arrebatándolos del fuego. Quiere decir que actuemos con urgencia con este tipo de personas, porque están yendo por el camino ancho. Y para peor, no se dan cuenta de que se están conduciendo por el mismo infierno. Mateo 7:13, nuestro Señor Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. No pocos, muchos, dice Jesús. Y así sucede con mucha gente, que piensa que está bien con Dios, y van ahí tranquilos por la vida, pero no se dan cuenta que están en el error y que van camino al infierno. Yo cuando veo las distintas religiones del mundo, el catolicismo, los mormones, testigos de Jehová, los budistas, etc., lo que se me viene a la mente es que esas personas que practican tales religiones y profesan creer tales enseñanzas no se dan cuenta de que están en el error. Y no es que están en el error porque yo lo digo, sino porque la Biblia lo dice. Es imposible ser salvo si creemos un evangelio distinto, que no sea el de Cristo, quien murió por nuestros pecados. Y hay personas que piensan que se van a ganar la salvación. Y ahí van por la vida haciendo buenas obras, tratándose de ganar el favor de Dios. Y pensando que eso los va a hacer aceptables delante de Dios. Hay otros que creen en Cristo, pero algo más. Falta algo más que Cristo. Y ahí meten a María, meten las obras, los sacramentos. Hay otros que niegan la deidad de Cristo, o que niegan la Trinidad, y piensan que luego de la muerte viene la aniquilación del cuerpo. Esa es otra doctrina muy popular en los tiempos de hoy. Que luego de la muerte ya está, no hay más nada. Ya está. Aniquilación del alma. No existe más nada. Y eso es mentira. Porque nuestra alma es eterna. Y la Escritura dice que o estaremos en la presencia de Dios o estaremos en la condenación eterna. Y mis hermanos, hay doctrinas secundarias. Hay doctrinas por las cuales no deberíamos estar peleando. Pero acá estamos hablando de las primarias. De aquellas doctrinas que no podemos negar. De aquellas doctrinas que si somos hijos de Dios no podemos dejarlas a un lado. Si alguien viene y me dice Jesús no es Dios, yo no voy a poder llamar a esa persona hermano. Podemos diferir si tú crees en, no sé, si la salvación se pierde o no se pierde, pero decirme que Jesús no es Dios, lo siento, pero ahí ya estás negando algo que la Biblia deja bien en claro. Por lo tanto, a este segundo grupo de personas los ha atrapado la apostasía. Están atrapados, ya no están dudando, sino que se han metido dentro de la apostasía. ¿Y cuál es nuestro deber, mis hermanos? Lo mismo que con el grupo anterior, predicarles el Evangelio, mostrarles la verdad de la Escritura. No es ganarle en debates teológicos, saber quién tiene la razón. Vuelvo a repetir, solo Dios puede convencer del error y del pecado. Nuestro deber es predicar a Cristo y el Señor va a abrir los ojos de esas personas conforme a su voluntad. Y ahora viene el último grupo. Y estos sí, mis hermanos, de los tres grupos que vamos a ver son los peores. Porque son aquellos que predican las falsas enseñanzas. Tenemos los que dudan, luego los que se dejaron convencer y por último los que la promueven. Y acá entran los falsos maestros.
Y esto me lleva a mi último punto, misericordia con los comprometidos. Volvamos a leer de vuelta el versículo 23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros, ahí está el tercer grupo, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y de otros tener misericordia con temor. Este es el peor de los tres, mis hermanos. Porque son personas que están promoviendo herejías y promoviendo doctrinas contrarias a la Biblia. Y aún así, esto es lo increíble, aún así, este grupo necesita compasión y misericordia. Qué increíble. Y Judas dice que tengamos misericordia con temor. ¿Por qué Judas dice con temor? Para que nosotros tengamos cuidado a la hora de predicarles el verdadero evangelio y no dejarnos contaminar por sus enseñanzas o de alguna manera que ellos nos arrastren hacia sus falsas herejías. Por eso debemos tener misericordia con temor. Este es el grupo más difícil, mis hermanos, de tratar. Lo que debemos hacer con los falsos maestros es mostrarles el verdadero evangelio y que ellos vean que lo que están enseñando no es bíblico. Y repito, como cristianos debemos defender la fe. Versículo 3 de Judas, que este es el versículo central de la carta. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nosotros debemos defender la fe, debemos contender por la verdadera fe, porque hay personas que están promoviendo y enseñando otras cosas. Por lo tanto, no debemos quedarnos callados. No es pecaminoso que un cristiano mencione a un falso maestro en la iglesia. No es pecaminoso. Porque él lo hace para que la iglesia se cuide. No está mal denunciar a un falso maestro. Mis hermanos, el apóstol Pablo lo hizo. En 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 20, de los cuales le dice Pablo a Timoteo, son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí vemos cómo el apóstol denunció a dos falsos maestros en específico, Himeneo y Alejandro. ¿Y por qué lo hizo Pablo? Bueno, lo hizo para advertir a la iglesia y para que la iglesia se cuide. Porque estos hombres estaban haciendo cosas muy distintas a la de la escritura y estaban enseñando otras cosas. Por lo tanto, cuando denunciamos a un falso maestro o a una falsa enseñanza, no lo hacemos para dañar a la persona, sino que lo hacemos para que la iglesia esté alerta, para que la iglesia se cuide. Y yo varias veces, cuando he enseñado la palabra, he hablado de ciertos falsos maestros o de ciertas falsas enseñanzas. Por ejemplo, Joel Osteen. Capaz que muchos conocen a ese predicador, espero que no lo conozcan, pero capaz que muchos lo conocen. Es un famoso predicador de los Estados Unidos que predica el evangelio de la prosperidad. Ahora, ¿por qué yo menciono a Joel Osteen? No lo menciono para dañarlo a él, sino para que la iglesia abra sus ojos y tenga cuidado con las enseñanzas de ese hombre. Porque no es bíblico lo que predica. Predica un evangelio para enriquecerte, un evangelio para hacerte famoso, un evangelio en que vos tenés el favor de Dios y sos rico y si podés prosperar en la vida. Incluso ese hombre ni siquiera se considera como cristiano, pero mucha gente hoy lo escucha. Bueno, por eso yo les advierto que tengan cuidado con ese tipo de enseñanza. Y no está mal denunciar a un falso maestro. Siempre haciéndolo, obviamente, para advertir a la iglesia y que la iglesia se cuide. Mis hermanos, Judas escribió toda esta carta para hablar acerca de la apostasía y de los falsos maestros, para que sus hermanos abrieran los ojos. Y Judas termina diciendo en el versículo 23 que mostremos misericordia aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto ilustra la vida pecaminosa y la vida libertina de los apóstatas. Esto muestra su inmoralidad. Nosotros dejamos en claro, a lo largo de las enseñanzas de esta serie, que los apóstatas no solo son personas que enseñan cosas contrarias a la Biblia, sino que sus propias vidas demuestran que no conocen al Señor.
En el versículo 4 dice Judas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y en el versículo 16 dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Judas está dando a entender a que no nos dejemos contaminar por el error y por la vida pecaminosa de estas personas. Por eso dice que mostremos misericordia con temor. Repito, este grupo es el más difícil de tratar, mis hermanos. Es el más difícil. Y es en el cual tenemos que tener mayor discernimiento y mayor cuidado. Porque este tipo de personas nos van a querer arrastrar hacia sus propias creencias, hacia su propio estilo de vida pecaminoso. Este es el tipo de... Este grupo son aquellas personas que te dicen, no, Dios es un Dios de gracia. Podemos vivir nuestra vida aquí como queramos. No seas tan legalista, no seas tan religioso. No te lo tomes tan en serio. Entonces tengamos cuidado con este grupo de personas. Justo ahora estoy leyendo un libro que me regaló un hermano que se llama Rompiendo Cadenas. Y cuenta el testimonio de un ex católico que se convirtió a Cristo y que luego se fue a una iglesia bíblica. En este libro, el hombre narra lo metido que estaba en la fe católica. Él era sacerdote, él creía todas las enseñanzas católicas, fue a un seminario católico, pero luego empezó a ver que muchas de las cosas que había dentro de la iglesia católica contradecían la Biblia. Hasta que un día Dios le abrió los ojos a esta persona por medio del Evangelio y se dio cuenta que mucho de lo que él abrazaba en la fe católica no era conforme a lo que Dios enseñaba. Y aquí quiero llegar con esto, es que hay muchas personas que hoy están metidas en sectas, en iglesias que no son bíblicas, y que Dios, por su gracia, obra en esas personas para que salgan de allí. Y mis hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia, hay muchas personas que pertenecían a ciertas sectas y luego vinieron al Señor, ya sea porque alguien les predicó el Evangelio, ya sea porque, no sé, Dios le abrió sus ojos para que se dieran cuenta. Entonces debemos mostrar misericordia incluso con los falsos maestros, pero siempre con cuidado, obviamente. Entonces, a modo de resumen de lo que vimos hoy, de estos tres grupos, es que un grupo está peor que otro. Están los que dudan, aquellos que están ahí buscando la verdad. Luego están los que se dejaron convencer por el error. Y luego están los que promueven el error. Y como cristianos debemos mostrar misericordia con estos tipos de personas. Con los tres. Y sobre todo con el último, repito, tengamos mucho cuidado de discernimiento. A modo de conclusión, Judas aquí no está escribiendo a pastores, mis hermanos. Capaz que uno piensa, bueno, esta es la tarea de un pastor, ¿no? De ahí, de enseñar, de ahí, de ayudar a los que dudan, de predicarle a un falso maestro. Es la tarea del pastor, no. Judas aquí está escribiendo a todos los hermanos de la iglesia. Por lo tanto, esta enseñanza es para todos. Si nosotros vemos a alguien entregándose a doctrinas peligrosas, tenemos que actuar. Y no quedarnos ahí sin hacer nada, mientras la persona se engaña a sí misma o se deja engañar por otros. Que mi hermano, si esa persona cree una doctrina distinta a la de la Biblia, no puede ser salvo. No puede ser salvo. La doctrina es importantísima. Y no lo digo yo, lo dijo Juan. Segunda de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, como continúa Juan, no tiene a Dios. No tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, esto nos debe llevar a actuar cuando vemos a alguien que se está dejando arrastrar por doctrinas peligrosas. Y la forma en la que debemos mostrar misericordia no es ganando debates, no es dando lindos consejos, no es promoviendo una religión o un conjunto de reglas, haz esto y serás cristiano. No. La forma en la que debemos mostrar misericordia es predicando el Evangelio, con amor y con paciencia.
pero debemos conducir a estas personas, incluido a los falsos, al Evangelio de Cristo. Solo Cristo puede salvar a los pecadores. Mis ideas, mis consejos para ser una buena persona no sirven. Eso no va a generar transformación en los pecadores. Pero si nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, como decía Pablo, Dios obrará con su espíritu para traer pecadores a Cristo, así como nos trajo a nosotros. Y para aquellos que no conocen al Señor y que están sin Cristo, escuchando este mensaje, si tú perteneces a uno de estos tres grupos, ya sea que estés dudando acerca de la verdad, o que estés creyendo algo distinto a la Biblia, o incluso predicando cosas distintas, Dios hoy llama a los pecadores para que se arrepientan y para que crean en Cristo. Solo en su Hijo hay salvación, porque Jesús vino al mundo para llevar nuestros pecados y morir en la cruz llevando nuestra culpa y la ira de Dios. Y luego resucitó al tercer día y ascendió al Padre para que todo aquel que en Él crea pueda ser salvo y pueda reconciliarse con Dios. Por eso te invito a que te arrepientas, que vengas delante de Dios, reconozcas tus pecados y abraces a Cristo para obtener el don de la vida eterna y para poder estar al lado de Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdanos a mostrar misericordia con este tipo de personas, Padre. Allá afuera hay personas que dudan, Señor, incluso hasta en las propias iglesias. Personas que no están convencidas verdaderamente, Señor, por tu palabra y por el Evangelio. Ayúdanos a nosotros a tener misericordia de esas personas, mostrándoles la verdad, mostrándoles el Evangelio, llevándolas a la Biblia, Señor, para que puedan ser convencidas por tu Espíritu Santo, Señor. También ayúdanos incluso a predicar el Evangelio a aquellas personas que están metidas en otras iglesias, Señor, que no son bíblicas, en grupos donde se está promoviendo otro tipo de doctrina, que también nos ayudes con mucho discernimiento y con mucho temor a predicarles el Evangelio a esas personas también, Padre. Te damos gracias, Señor, por lo que nos enseñas, y te damos gracias, Padre, porque tú nos rescataste a nosotros del error, nos rescataste a nosotros de nuestro pecado, Señor, nos rescataste a nosotros de la ignorancia, Padre, porque nadie vino a ti, Señor, sabiéndolo todo. Tú nos salvaste, tú nos trajiste a Cristo, Señor, y te damos la gloria por eso, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.